En la serie de videos de análisis de la operación hotelera, ya vimos en una primera parte la división de la estructura hotelera por procesos, por departamentos, por áreas y secciones, asimismo lo que es el manejo de un centro de costo. En esta oportunidad este video se centra en el manejo de ingresos, costos y gastos de un establecimiento de alojamiento. Los centros de costo refugian como tal la parte de ingresos, costos y gastos en cada unidad productiva del establecimiento. La mayoría de los hoteles tienen una división por procesos. Recordemos que los centros de costo también pueden ser divididos por regiones, por programas, pueden estar divididos por productos y en general de cualquier forma que la empresa lo considere pertinente. En el sector del alojamiento, en la industria del sector turismo, específicamente en la hotelería, la división que se suele manejar es por procesos. Allí registramos ingresos, costos y gastos de los diferentes espacios del hotel y en algunos casos, como en los departamentos de apoyo, solamente registramos lo que son los costos y los gastos. La mayoría en sí de los ingresos del sector hotelero provienen de su operación. A pesar de que esto puede sonar como muy normal, no es clásico o no es normal en todas las empresas. Por ejemplo, las agencias de viajes. En las agencias de viajes la mayoría de los ingresos son considerados como ingresos para terceros o ingresos no operacionales, debido a que las agencias de viajes funcionan como intermediarios. No es el caso del sector hotelero. En el sector hotelero la mayoría de los ingresos deben ser propios y se deben generar como tal en la operación del establecimiento. Por lo tanto, deben existir más ingresos operacionales que no operacionales. Pero enfoquémonos contablemente a qué hacemos referencia cuando hablamos de un ingreso. Un ingreso como tal es el efectivo o futuros flujos de efectivo que llegan a la empresa e incrementan mi activo o disminuyen el pasivo. Eso es de la percepción contable. Igualmente, esos ingresos pueden ser divididos en dos tipos: ingresos operacionales y no operacionales. Los ingresos operacionales son los que están ligados directamente al objeto social de la compañía. Y los ingresos no operacionales son ingresos que se presentan y se generan por actividades que no tienen que ver directamente con dicho objeto social. Para el sector hotelero particularmente, como es una industria propia del alojamiento, es obvio determinar que el ingreso operacional primario es el alojamiento. ¿Cómo se puede presentar un ingreso de alojamiento en un hotel? Hay muchas formas, las que vamos a ver aquí son solo 4 de otras grandes que hay en las diferentes empresas del sector, empezando por las clásicas. La primera de ellas, tarifa de noche pernoctada. Es la forma tradicional de vender el alojamiento, donde pago una noche, pago el servicio de una noche, donde generalmente el check-in es alrededor de las 2, 3 de la tarde y el check-out va a ser al día siguiente sobre el mediodía. Eso es un ingreso directo por noche pernoctada. Otra forma de ingreso es un ingreso por day use, donde el cliente ya lo que está cancelando no es el valor de la noche, sino está cancelando el valor de una fracción del día, pues su nombre lo indica, uso diario. Quiere decir que el cliente bajo esta modalidad no pernocta en el establecimiento. Al no haber pernoctación, no se debe confundir con el servicio por horas que prestan otro tipo de entidades que no son del sector turismo. El day use se genera, un ejemplo propio del day use es el que genera como tal las aerolíneas. Cuando las aerolíneas tienen problemas de vuelos en las horas de la noche, normalmente se apoyan con el servicio de hoteles para hospedar a las personas o a los clientes que iban a volar, que por algún motivo su vuelo fue retrasado, fue aplazado, fue postergado para el día siguiente. Dichas personas suelen llegar al establecimiento hotelero sobre la 1 o 2 de la mañana. En ese orden de ideas, al llegar a esa hora, el alojamiento de ellos normalmente es de 6 a 8 horas, porque generalmente las aerolíneas solucionan sus inconvenientes sobre las 9 de la mañana hacia el mediodía. Quiere decir que la persona, como llegó después de la 1 de la mañana y se va antes del mediodía, sí se hospeda en el hotel, sin embargo no hay pernoctación, es decir, no pasa una noche en el hotel por el tema de horarios. Ahí se considera como day use, uso del día, y esa habitación puede volver a ser vendida después en las horas de la tarde. Otra tercera modalidad es la mensualidad de alojamiento. En la mensualidad de alojamiento ya contratamos el servicio por un periodo de 30 días o superior. Dicha modalidad generalmente es tomada por grandes empresas que tienen un flujo de ejecutivos constante y que requieren ese tipo de contratos. Sin embargo, hoy en día, eso ha sido reemplazado un poquito por los apartamentos turísticos y los apartahoteles, dado que pues bajo la ley 300, pues modificada por la 1558, se especifica que un hotel no debe pernoctar a una persona por más de 30 días para que se considere como turista.
Una última modalidad son los planes facturados como tal que aparecen aquí o los famosos planes todo incluido o los paquetes que venden las empresas de alojamiento, donde se les incluye no solamente el servicio de alojamiento, sino se les incluye un transporte, alimentación o algunos buenos hoteles turísticos, actividades conexas como tal. Esas modalidades son las más usuales en el alojamiento, presentadas en diferentes versiones de acuerdo a la empresa donde se esté elaborando o la empresa donde se esté aplicando el concepto. Ese ingreso se llama operacional de alojamiento. Es el primario del sector turismo. Sin embargo, los hoteles no se dedican solamente a vender alojamiento. Un hotel como tal también vende lo que es alimentos y bebidas. Quiere decir que los conceptos, los rubros que ingresan por alimentos y bebidas, tomas que se venden en los restaurantes, el servicio que se presta en la habitación conocido como room service, los domicilios o servicio de catering y las cafeterías, todo eso hace parte y es considerado también un ingreso operacional del establecimiento. En algunos autores o algunas empresas hoteleras consideran dentro del departamento de alimentos y bebidas el tema de eventos y banquetes como una subsección dentro del proceso de alimentos y bebidas. Sin embargo, hay otros hoteles que por su tamaño, por su envergadura y por la cantidad de salones o su fortaleza en eventos que manejan, el tema de banquetes y eventos hace parte de otro rubro independiente, otro departamento independiente. Pero al igual esté asociado o no a alimentos y bebidas, el evento de banquetes también conforman los ingresos operacionales del establecimiento. Dentro de alimentos y bebidas, aquí ustedes no pudieron o no está en la diapositiva lo que son los bares y cantinas. Hace parte de las bebidas también, hace parte del departamento, sin embargo se analizan de una forma independiente. ¿Por qué? Por el tipo de productos que se venden allí. Aquí como manejamos bebidas alcohólicas, el análisis que se debe hacer sobre este departamento es distinto, por eso se maneja en una sección aparte. Aquí registramos normalmente lo que son los consumos del bar o bares del establecimiento. Lobby bar, el lobby bar es considerado es un pequeño bar frente a la recepción, frente al front desk del establecimiento, que presta servicio de bebidas directas, no de mixología, para hacer una atención primaria a las personas que están normalmente arribando al establecimiento. La sección de minibares también es considerada dentro del departamento de alimentos y bebidas, específicamente en bares y cantinas, a pesar de que no es operada directamente por un mesero o por una persona que nos colabore en el servicio, que sea autoservicio del cliente. Pero por lo que allí se vende, se considera también como bares y cantinas. Los cigarrillos que se han ido descontinuando en el sector, si se llegaran a vender dentro del establecimiento hotelero, deben asociarse a bares y cantinas como parte directa de la venta. Con esto ya hemos analizado cuatro grandes nichos dentro de los ingresos operacionales del establecimiento. El primero es fundamental, que es el alojamiento, el segundo los alimentos y bebidas, el tercero los banquetes y eventos y el cuarto bares y cantinas. Viene un quinto nicho que es la parte donde los pequeños servicios que se prestan al cliente como tal, que se catalogan o se bautizan como departamentos menores o actividades conexas de acuerdo a las cuentas contables. Estos departamentos menores reúnen justamente todas aquellas áreas y secciones que brindan un servicio directo al cliente, pero que por su tamaño, su envergadura o el tamaño de la facturación más bien, no meritan ser considerados como un departamento independiente. Ejemplo, la sección de telefonía o comunicaciones del establecimiento. Allí nosotros facturamos lo que son las llamadas de larga distancia, las llamadas de locales, depende del tipo de hotel que se maneje. Y esta parte, pues, no amerita ser el conglomerado por sí mismo un departamento, pero sí se puede considerar como parte de departamentos menores, al igual que el centro de negocios. El centro de negocios es el espacio donde se maneja el computador, el internet para el cliente, fotocopias. En algunos hoteles llegan a prestar ese espacio para pequeñas juntas. También hace parte de los departamentos menores el transporte, es decir, las transferencias aeropuerto del aeropuerto que son facturadas, en algunos casos los city tour que piden los clientes, el transfer local dentro de la ciudad, la parte de la lavandería del cliente, aquí no se tiene en cuenta la lavandería de blanco, solamente la lavandería del cliente, y la parte de misceláneos que es para todas aquellas pequeñas cosas que son susceptibles de facturación, pero que por algún motivo pues no hace parte o no encaja en la clasificación que hemos visto. Por ejemplo, en algunos hoteles venden lo que es el famoso kit de afeitar o kit dental, que es un servicio de apoyo para la parte de aseo del cliente. Y estos rubros como tal, pues se catalogan o se clasifican dentro de la sección de misceláneos, al igual que pues, las compras que pide hacer el cliente, no de medicamentos, pero sí por lo menos una que hacerse, perfectamente se puede registrar en la parte de misceláneos.
Así como existen los ingresos operacionales, existen los ingresos no operacionales, que como lo mencionaba yo al comienzo, no se relacionan con el objeto social de la empresa. Un ejemplo de ellos, aquí los clasificamos en cuatro partes. En la primera de ellas son los financieros. Un ingreso no operacional financiero puede ser el susceptible emitido por un banco. Un banco como tal, el hotel tiene sus cuentas, tiene las cuentas de ahorros, cuentas corrientes, y hay cuentas que le generan a usted intereses como tal, como la cuenta de ahorros. Esos intereses se constituyen en un ingreso para el establecimiento, pero que al no ligarse directamente con su objeto social se vuelve un ingreso no operacional y se clasifica dentro del sector financiero. Allí mismo en los ingresos financieros también llevamos lo que es la diferencia en cambio, que es el valor que existe, como su nombre indica, diferente entre la tasa de cambio que maneja el establecimiento hotelero y la tasa de cambio representativa del mercado. Normalmente los hoteles manejan una tasa de cambio más bajita, no con el ánimo de generar utilidades, sino con el ánimo de no perder dinero en el momento en que se vaya a cambiar dicha moneda extranjera o que se vaya a negociar la moneda extranjera con el sector financiero. Veamos un ejemplo de ello. La tasa representativa del mercado está en 3.300 pesos, que es la del dólar, y el hotel la maneja a 3.000 pesos. Quiere decir que por cada dólar que cambia en el hotel, se genera un factor diferencial de 300 pesos a favor del establecimiento de alojamiento. Esos 300 pesos es lo que se le denomina como la diferencia en cambio. Si esos 300 pesos se mantienen en el momento de hacer yo la negociación de la moneda extranjera con un banco, se convierte en un ingreso como tal no operacional. ¿Por qué no operacional? Porque a pesar de que hacemos el cambio con el cliente, el hotel no está diseñado o no está creado con el ánimo de obtener ingresos a partir del cambio de divisas. Eso se utiliza como una medida de protección en caso de que el mercado cambiario fluctúe. Esos mismos 300 pesos, cuando yo voy a hacer la negociación con el banco, si ya el banco no me los cambia a 3.000 o a 3.300, sino por algún motivo la moneda extranjera bajó en ese momento, quiere decir que perfectamente el banco me lo puede pagar a 2.900. En ese orden de ideas se genera una pérdida de 100 pesos por cada dólar, si estamos hablando de dólares, que se haya percibido. A pesar de que inicialmente estábamos ganando o teníamos un ingreso entre comillas de 300 pesos, el valor final se constituyó en una pérdida. Esto es lo que justamente contempla ese valor, ese colchón, esa diferencia entre el valor recibido del cliente y el valor de la tasa del mercado, para acolchonar un poco este impacto de la fluctuación de mercado de la moneda extranjera. Una segunda modalidad muy común en los hoteles, que se recibe ingresos no operacionales, es por la parte de arrendamientos. Los arrendamientos, cuando los establecimientos tienen locales dentro de su estructura, se constituyen una forma de percibir dinero por actividades que no son propias del hotel, es decir, las del alojamiento y alimentos y bebidas. Cuando yo tengo un local arrendado, se constituye en diferencia en ingreso no operacional por arrendamiento. Finalmente, tenemos como la utilidad de propiedad, planta y equipo. Los activos de los hoteles, como los televisores, los muebles y enseres, ocasionalmente son renovados con el ánimo de mejorar el servicio del establecimiento. Cuando se mejoran esos productos, vamos a poner un ejemplo los televisores. El hotel tenía televisores de 32 pulgadas en sus habitaciones y decidió cambiarlos por televisores de 45 pulgadas. Los televisores de 32 pulgadas no se van a botar, y por más de que el valor contable ya esté depreciado, es decir, que ya no valgan nada, esos televisores normalmente se entregan a los empleados del establecimiento. Se hacen rifas o sencillamente se les vende un precio mucho menor al precio comercial que se maneja. Quiere decir que esa plata que se recauda, ese dinero recaudado, se constituye en un ingreso por venta en la utilidad de propiedad, planta y equipo, que es lo que traduce esta sigla, propiedad, planta y equipo. Razón por la cual es un ingreso para el establecimiento. Pero si recordamos, el objeto social de nuestra empresa, de nuestro hotel, no es vender televisores. Razón por la cual entonces vamos a encasillarlo como un ingreso no operacional. Pueden haber otro tipo de ingresos que se generen en la operación, en el común en el manejo normal del establecimiento, y que no están catalogados como operacionales, justamente vienen a ser no operacionales, pero que no los podemos clasificar en esas tres iniciales. No son financieros, no son de arrendamientos, no son de utilidad de venta de propiedad, planta y equipo. Para ello entonces existe una cuenta contable que se llama diversos. Entonces los que no podamos clasificar los vamos a manejar como diversos.
Con esto ya hicimos un barrido general sobre los ingresos del hotel, tanto los operacionales como los no operacionales. A nivel de gastos, ya empezamos a trabajar lo que es los gastos del establecimiento hotelero. Existe también una clasificación muy similar a la de los ingresos. Están los operacionales y los no operacionales. Pero retomamos y partamos del concepto del gasto. Y es que los gastos son erogaciones de dinero, salidas de dinero, que normalmente se asocian a las actividades de administración o ventas del establecimiento. Sin embargo, como ustedes ven acá, encontramos tres clasificaciones, a pesar de que les había dicho que existen dos. Partamos de la premisa que existen dos, operacionales y no operacionales. Sin embargo, en este caso en particular en los gastos, los operacionales se dividen en dos, operacionales por administración y operacionales por ventas. Y finalmente, pues, los no operacionales que ya los hemos mencionado. ¿Cuáles son los gastos operacionales de administración? Son todos aquellos gastos que se asocian o que tienen que ver directamente con la operación del establecimiento y que son necesarios para su funcionamiento. Aquí se genera una gran diferencia con, con la clasificación contable tradicional de una empresa productora. Normalmente las empresas productoras asocian o distinguen, perdón, los costos de los gastos y los costos los asocian al producto vendido. Me explico. Todo lo que tenga que ver con la elaboración del producto de una forma directa o indirecta debe ser considerado como costo en el momento de ser contabilizado. Eso para una industria tradicional. Sin embargo, en el sector hotelero, la diferenciación de costos y gastos la utilizamos únicamente en el momento de establecer o determinar precios de venta. En el momento de la contabilización, en los hoteles todo se contabiliza como gasto, exceptuando el costo de alimentos y bebidas. Quiere decir entonces que a pesar de que la mano de obra de la camarera, que es un costo como tal, nosotros no utilizamos la clasificación de costos, sino se registra como gasto. Es una de las principales particularidades del sector hotelero. Eso aquí en Colombia. Entonces, retomemos como veníamos. Los gastos operacionales de administración, allí registramos todo lo que tenga que ver con el servicio de la operación. A pesar de que a veces veamos que el salario de la recepcionista tiene que ver tiene que ver con las ventas, porque está vendiendo una habitación, para el sector hotelero no son ventas. Para el sector hotelero es un gasto operacional de administración. Por favor, qué pena ser tan insistente, pero tienen que ver esa parte resaltada, porque es fundamental para una adecuada clasificación de costos y gastos en nuestro sector. Entonces, retomo. Los gastos operacionales de administración son todos aquellos que tienen que ver directamente con la operación del establecimiento y son necesarios para un adecuado funcionamiento. Incluimos la parte de la operación y de la administración. Ejemplos de estos gastos que tenemos operacionales está la parte de gastos de personal, está la parte de los honorarios, los impuestos como tal también hacen parte de gastos de la operación. Y en cada uno de esos usted puede distinguir pues, cuál es el significante de cada espacio. En los honorarios me voy a detener un poquito, y es que los honorarios se manejan, son servicios profesionales, es decir, por personas tituladas que requieren cierto nivel de conocimiento para poder prestar ese tipo de asesoría. Lo que no se maneja por honorarios, como el caso de un jardinero, se puede manejar por servicios. Ya más adelante vamos a aclarar ese concepto. Se manejan también operaciones de administración como que los arrendamientos. Los hoteles normalmente arrendan maquinaria o arrendamos menaje en el momento de que se vaya a hacer un domicilio, en el momento que se va a prestar un banquete grande y no se disponga de la loza suficiente. Entonces se suele alquilar el menaje y eso se considera un arrendamiento. Asimismo, hay hoteles que tienen bajo su operación las habitaciones arrendadas como tal, porque funciona como una propiedad horizontal y es considerado como un arrendamiento y se tiene que pagar. Contribuciones y afiliaciones. En esta pequeña sección, en este espacio, se va a registrar todos los gastos que tienen que ver con agremiaciones, con el Registro Nacional de Turismo, en algunos casos con lo que es AICO y ASIMPRO, con las agremiaciones que se pertenezcan a nivel individual, el establecimiento hotelero, puede ser ACODRES, puede ser la asociación de amigos del barrio que exista, porque pues, los hoteles están ubicados en una zona geoespacial distribuida por barrios aquí en Bogotá, y pues eso los obliga o los hace pertenecer muchas veces a diferentes juntas de acción o diferentes procesos de participación comunitaria. Entonces, todas esas contribuciones y afiliaciones y esos pagos que se hagan se deben registrar en esta casilla.
Indudablemente la parte de seguros es un gasto operacional de administración, porque a pesar de que el seguro no se ve como tal, el seguro es necesario para poder garantizar un adecuado servicio y poder prevenir contingencias. La parte de servicios, aquí se registra servicios públicos, servicios de aseo y vigilancia, correo y mensajería y todos aquellos servicios que uno contrate con personal directo que no requiera de carácter profesional. Es decir, un servicio que pueda ser prestado por cualquier ciudadano del común y que no requiera conocimientos particulares o una licencia de operación. También registramos gastos legales, todo lo que son certificados de Cámara y Comercio, gastos notariales que existan, autenticaciones y demás. Una de las cuentas que más se utilizan en el sector hotelero es la cuenta de mantenimiento. En esta cuenta de mantenimiento se registra lo que son no solamente el material, sino también la mano de obra por los diferentes servicios que se presten, tanto en la parte de reparación preventiva o correctiva de los diferentes equipos o infraestructura del establecimiento de alojamiento. Es importante precisar que los gastos de viaje, que es el otro ítem que sigue, que se registran en la administración son únicamente los generados por por el gerente o directivos del establecimiento. Es decir, personas que vienen en misión de representación del establecimiento hotelero, pero desde el sector administrativo. Las depreciaciones que surgen, que es la pérdida de valor del activo en el transcurso del tiempo. Y aquí, al igual que en los ingresos, tenemos una cuenta de diversos. Esa cuenta de diversos hace referencia a los demás gastos que se puedan suscitar en la operación y que no los hayamos podido clasificar en los rubros que hemos visto en las diapositivas hasta ahora. Ejemplo, papelería, periódicos, parqueaderos y otros que se puedan presentar. Ya con eso hicimos un barrido general de los operacionales de administración. Pero como hablábamos, también existen los operacionales de ventas. Cuando existen los gastos operacionales de ventas, únicamente vamos a registrar en este grupo, en esta casilla, todo aquello que está relacionado con las ventas, promoción, publicidad y mercadeo del establecimiento. Quiere decir que este espacio, este cajoncito donde vamos a registrar todos estos ingresos, costos y gastos, está dedicado exclusivamente al impulso que se le va al establecimiento, al impulso comercial que tiene el establecimiento. Al igual que en el anterior de los gastos operacionales de administración, internamente también se pueden dividir en gastos de personal, honorarios, arrendamientos y demás, pero solamente los que estén relacionados con el departamento de ventas. Ejemplo, en gastos de personal estamos hablando de los salarios del jefe, auxiliares y learners de la parte de gastos de ventas. En los honorarios, los asesores que yo contrate para promocionar o impulsar el establecimiento, arrendamientos que yo utilice como de vallas, pendones y demás para poder impulsar el sector, contribuciones y afiliaciones a revistas especializadas de mercadeo, gastos de viajes únicamente del personal de ventas. Hace un ratico hacía énfasis sobre el gasto de viajes de la parte de administración. Aquí en este sector solamente va lo del personal de ventas. Y también cuenta con un espacio para catalogar los diversos, que son aquellas cuentas que, como hemos mencionado, no entran o no se nos pueden clasificar en ninguno de los ítems anteriores. Dentro de los gastos no operacionales, también se presentan aquí gastos financieros, que como bien se manejaba en la parte de ingresos, son gastos que no tienen que ver directamente con la operación, pero que son necesarios para la misma. Ejemplo, la diferencia en cambio. Esta diferencia en cambio a la pérdida la vimos en el caso del ejemplo de los 100 pesos, que nos cambiaba por debajo el sector financiero y que entrábamos a perder. Eso, cuando uno pierde el dinero, se registra como gastos. Cuando uno gana dinero en esa diferencia en cambio, lo registra como ingresos. Intereses bancarios que se generen en el pago de créditos o obligaciones financieras que se contraigan. Asimismo como los gastos bancarios. ¿Qué gastos bancarios pueden haber? Pueden haber gastos bancarios por compra de chequeras, por manejos de cuentas, por transacciones especiales. Una transacción especial puede ser un estudio de crédito. Entonces todos esos gastos bancarios y todo este tema se registra aquí como financieros. Pérdida en venta y retiro de bienes. Cuando hablábamos de los ingresos, hablábamos de que el hotel en ocasiones podía hacer una venta de garage, por así decirlo, y que esa venta suscitaba plata que ingresaba. Y que esa plata, si el valor del activo ya está depreciado en los libros contables, es decir, que ya no vale nada, o se vendió por encima del valor que estaba, pues genera un ingreso. Si se vende también ahora por debajo del valor que está registrado en libros, se debe registrar como una pérdida, porque estamos, como su nombre lo indica, perdiendo dinero en ese proceso.
También existe la cuenta de diversos para llevar ahí todo lo demás gastos que no clasifiquen como, que clasifiquen como no operacionales y que no podamos registrar en los dos ítems anteriores. Con esto hasta ahora ya vimos todo lo que fue ingresos y gastos en el sector hotelero. Vamos a hacer un pequeño recorderis. Ingresos los dividimos en operacionales y no operacionales. Gastos los dividimos en operacionales de ventas, operacionales de administración y los no operacionales. Ahora vamos a hablar de los costos en el sector hotelero. Los costos se dice normalmente que son desembolsos que se realizan y que son recuperables en un corto plazo. En ese corto plazo es en el momento de la venta del producto. Pero pilas acá, tanto los costos como los gastos son recuperables. La diferencia es el tiempo en el que se recupera cada uno. El costo normalmente se recupera en el momento de la venta del producto, bien o servicio, y los gastos se recuperan al final del ejercicio. Por eso tenemos justamente la diferencia entre costo y gasto. Adicional a ello, los gastos están relacionados al departamento de administración y ventas, como lo vimos hace un rato en la definición de gastos. Entonces, están relacionados directamente con la administración y venta del producto, mientras que los costos están relacionados directamente con el producto. Los costos son fáciles de inventariar, los gastos no. Los gastos, como les decía hace un rato, la parte de costos son recuperables inmediatamente. Estos gastos no. Los gastos se identifican por periodo, se recuperan al final del periodo. Los costos, de forma inmediata. El costo maneja tres elementos como tal. ¿Cuáles son los elementos del costo? La materia prima, la mano de obra y los costos indirectos del servicio. Veamos, ¿qué sería la materia prima? Son todos aquellos materiales e insumos que yo requiero para la fabricación o producción de un bien o servicio. Son fácilmente identificables, son medibles y son fácilmente visibles en el proceso. Aquí se complica mucho en el sector hotelero. Muchos dirían que el tema de costos en el sector hotelero es el servicio de agua, el servicio de luz, porque sin agua o sin luz no puedo vender una habitación. Pero estos factores o estos elementos como tal no son fácilmente medibles ni identificables. Yo no puedo determinar cuánta agua consume un cliente en su alojamiento, porque cada cliente consume un valor diferente. Yo puedo estimar promedios, pero promedios que pueden variar de acuerdo a temporadas, promedios que pueden variar de acuerdo a cultura y promedios que pueden variar por cualquier cantidad de razones. Por eso es muy difícil identificar la materia prima dentro de una habitación. En cuanto a la materia prima, recordemos lo que mencionamos en la parte de gastos. El único costo que se reconoce en un establecimiento hotelero es el costo de alimentos y bebidas. Es el único que se reconoce como costo. Todo lo demás se debe clasificar como gasto. Otro elemento del costo es la mano de obra, que es la fuerza de producción que requiero yo para poder vender mi producto. En el caso de las habitaciones podríamos estar hablando de una camarera, que es reconocida como elemento del costo, pero que a nivel de la clasificación contable se registra también como gasto. Ojo acá, no solamente es el salario de las personas que hacen parte de la mano de obra, es el salario, la carga prestacional y demás factores que ustedes registran como parte de la contribución que se hace el empleado. Un ejemplo de ello es la alimentación. Los costos indirectos del servicio es aquella materia prima y mano de obra que yo requiero para prestar el servicio, pero que no está directamente relacionada con el producto. Ejemplo, los botones y los recepcionistas. Yo los requiero para poder vender el servicio de alojamiento. Sin embargo, no están directamente relacionados con la habitación. Perfectamente un botones o una recepcionista, yo los puedo suprimir de la cadena de producción en el momento de vender la habitación. Hasta aquí llegamos entonces con este juego de diapositivas de ingresos, costos y gastos del sector hotelero. Es interesante que ustedes realicen un ejercicio por cuenta propia, o ya depende del profesor con el que ustedes se encuentren, de una clasificación de costos y gastos parecida a esta. Aquí tengo un listado con 25 ítems a clasificar. De esos 25 ítems, uno los clasifica como ingresos no operacionales. Vamos a ampliar un poquito la pantalla para que quede más fácil la visualización. Ingresos no operacionales, no operacionales, costos de ventas, gasto operacional de administración, gasto operacional de ventas y gastos no operacionales. ¿Cuál es la idea? La idea es que ustedes en estas casillas digiten la letra que le corresponda de acuerdo al enunciado. Ejemplo,
Se genera una venta de televisores en el hotel y en esta operación el hotel perdió dinero respecto al valor de la compra original. Si ustedes recuerdan las diapositivas que acabamos de analizar, se presentó esta situación cuando les decía que el hotel vende por debajo del valor de libros. Entonces, si ustedes consideran que eso es un ingreso no operacional, pues venimos acá y digitamos la letra B. Si por el contrario que es un gasto operacional de ventas, pues lo digitamos acá con la letra E y así sucesivamente dependiendo el criterio que ustedes tengan de clasificación. Espero que este video les haya sido útil para su proceso de aprendizaje y quedamos a la espera de un próximo video con más temas de análisis de la operación hotelera.